Esta noche en Séptimo Día, ¿qué pasó con 6 historias que les mostramos aquí y que los impactaron? ¿Recuerdan el caso de las parejas que planeaban la boda de sus sueños y que aseguraron ser engañados por un grupo de supuestos estafadores que quedaron en la lupa de las autoridades? Me llamaron 2 días antes y me cancelaron el evento. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero es que yo tengo todos los invitados, yo tengo todo listo. Yo triste también, preocupado por todas esas cosas. Les contaremos qué pasó con el repudiable crimen de una joven en Ibagué, los permisos de salida de un ya condenado por asesinato y su supuesta resocialización. La realidad indica y señala de que es muy difícil que una persona de estas logre una resocialización genuina y auténtica. Así lo condenen 100 años, mi hija no volverá a salir. ¿Qué pasó con la nueva modalidad de engaño de alquiler de vehículos particulares? Me decían, no, hay un problema con las cuentas. Pero entonces yo al ver que como que ya me estaba mamando mucho gallo y todo estaba alargando, yo dije, no, yo voy por mi carro. ¿Se acuerdan de ella? La que sigue a tu lado. La conmovedora historia de Gladys, una madre que lucha diariamente por ayudar a su hijo Emanuel. Las consecuencias de haber hecho este reto es que mi hijo quedó postrado en cama para toda la vida. Tus manos, tus pies y tu apoyo constante. Su identidad fue suplantada y le dejaron una deuda de 42 millones de pesos. El caso de don Abel Espinosa indignó a muchos colombianos. Uno tanto fregase para otros venir a su clase de lo que uno ha trabajado. ¿Qué pasó con estos y otros casos? Buenas noches. Una de las denuncias que más conmovió a los televidentes de Séptimo Día en marzo de 2018 fue la de decenas de novios que confiaron en un polémico organizador de bodas llamado Óscar Pulido. Él trabajaba con su hermano y un grupo de asesores comerciales. Pero horas antes de su boda les cancelaban el evento con múltiples excusas. Esta empresa quedó bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación luego de la denuncia en Séptimo Día y según las autoridades estaba conformada por una banda organizada que está siendo investigada incluso por concierto para delinquir. Angélica Barrera nos cuenta qué pasó con esta historia. En marzo de 2018, Séptimo Día dejó al descubierto lo que sería una nueva modalidad de presunta estafa que ha afectado a decenas de parejas que pretendían cumplir el sueño de casarse. Ellos, a través de matrimonios.com, conocieron a quien se presentaba como el más experto en planeación de bodas, Óscar Pulido, representante legal de Mirador Group. Él ofrecía realizar el evento en Chalet Mirador y otras haciendas ubicadas en La Calera, Bogotá. Mostraban un mirador donde se ve toda la ciudad de Bogotá de noche. Me incluía la comida, unos pasabocas, parte del licor, la música, el fotógrafo y los meseros. Todo eso a mitad de precio de lo que costaba en el mercado tradicional. Óscar Pulido y sus asesores comerciales aseguraban que la oferta se daba porque supuestamente estaban en una feria de novios. Pero parecía ser una feria constante, porque vendieron estos paquetes durante varios meses consecutivos. Pero lo peor es que le vendían la misma fecha y hora del evento a varias parejas. Me dicen, simplemente te llamamos para informarte que tu evento no se puede realizar. Eso fue 10 días antes de su boda, y luego de que había dado más de 8 millones de pesos. Pero no solo a esta pareja le cancelaron la celebración. No. Me llamaron 2 días antes y me cancelaron el evento. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pero es que yo tengo todos los invitados, yo tengo todo listo. Yo triste también, preocupado por todas esas cosas. Padre Rafael Rojas, párroco de la iglesia Santa María del Monte en La Calera. Fue una época terrible, sobrevendieron los lugares, los horarios, empezaron a cancelar bodas. Para Andrei, una víctima más. El sueño de su boda pasó a ser una pesadilla. Se encuentra con el cielo de entrada
para terminar en un infierno y en un purgatorio con ellos. Logramos establecer que Óscar Pulido no trabajaba solo con sus asesores, sino que también con su hermano Juan Carlos Pulido, quien se presenta como abogado y también tiene denuncias porque al parecer engañaba a los proveedores. Silvio Becerra, gastrónomo. Estoy estafado en 300 millones de pesos, tengo mis facturas, tengo mi contrato, tengo todo. Les he hecho saber a ellos que por favor me cancelen y siempre me salen con evasivas. Esto es más grave de lo que se imaginan, según advirtió el abogado Elmer Montaña en Séptimo Día. Es evidente que hay un concierto para delinquir, porque aquí un grupo de personas se confabularon para crear una empresa legal, pero con el ánimo de cometer un número indeterminado de delitos de la misma naturaleza. Cuando Séptimo Día contactó a Óscar Pulido y a su hermano, siempre evadieron las entrevistas. Lo mismo su personal de confianza. Incluso acudimos donde realizaban los eventos en compañía de una de sus víctimas. Por nosotros no hay ningún inconveniente si el señor Óscar Pulido viene y habla con Caracol Televisión, que es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Don Silvio, ¿nosotros podemos ingresar a este lugar? No es propiedad. Usted está respondiendo, está empujando al señor y nosotros no trabajamos de esa manera, ¿bueno? Que venga acá el señor Pulido, ¿dónde está? Estamos buscándolo. Autorización, no venga el señor Pulido. Como este joven no tenía respuesta, entonces le preguntamos a un trabajador del chalet Mirador. ¿Dónde encuentro al señor Óscar Pulido? No sé quién es Óscar Pulido. El señor Óscar Pulido no trabaja. ¿Usted trabaja ahí en este lugar? ¿Y quién está encargado de este lugar? ¿Quién es el representante legal de esta parte? Óscar Pulido. ¿Y lo conoce? Sí, claro. Entonces sí lo conoce. Pulido. ¿Aproximadamente cuántas personas vienen a buscar respuesta sobre los supuestos engaños que habrían recibido del señor Óscar Pulido? Ya eso se encargará a Óscar Pulido de darle su respuesta. Cuando Óscar y Juan Carlos Pulido se enteraron que Séptimo Día estaba haciendo la investigación, hicieron todo lo posible para evitar que se publicara la denuncia con falsas promesas de pago a las víctimas. Y hasta las habrían amenazado con cobrarles más dinero si no desistían de las denuncias, según quienes dicen ser sus víctimas. Pero les vamos a contar qué pasó con estos hermanos. 11 meses después de que Séptimo Día hizo la denuncia, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que Óscar Pulido devolviera los dineros que debía a quienes lo denunciaron, pues encontraron méritos suficientes para identificar sus incumplimientos con los clientes. Pero se encontraron con un problema. La astucia de este presunto timador iba un paso adelante de las autoridades, pues Óscar Pulido se cambió de nombre. Ahora se llama Gabriel Alejandro Vélez Jaramillo. Oficialmente, cambio de nombre en la registraduría y todo. Lo que no sabían los hermanos es que después de que Séptimo Día hizo la denuncia, la fiscalía empezó a hacerle seguimientos y se dieron cuenta que ellos seguían engañando a más parejas de novios y que abrieron nuevas empresas planeadoras de bodas y ponían como representantes legales a los asesores de ventas, aun cuando ellos seguían siendo el cerebro de la organización. Así lo dejó al descubierto esta llamada que interceptó la fiscalía. Soy el poder detrás del poder detrás del poder. No entiendo. Sí. Usted es la reina Isabel. Sí, pero usted va a ser el man va a ser la cara. Como Johnny es en temática. ¿Sí? Claro. Y Johnny no va a plantar jeta, sino va a ser el Juan Carlos Pulido detrás de Johnny, ¿sí me entiendes? Sí. Y detrás de todo, y entonces usted no es el que firma los contratos, pero sí tiene que estar ahí. En la trampa. Más claro para dónde, dijeron los investigadores. Así que a mediados de agosto de 2019, con esta y otras pruebas que recolectaron, como computadores, celulares y otros elementos, lograron capturar a 8 personas que conformaban el cartel de las bodas. Esta fue la noticia que se dio a conocer en el momento. A la cárcel fueron enviados los integrantes de una organización delincuencial señalada de estafar a decenas de parejas que los habían contratado para organizar su matrimonio en Bogotá. A través de engaños lograron ganancias que superan los 240 millones de pesos. Óscar Pulido está prófugo de la justicia. Ahora con su nombre actual, Gabriel Alejandro Vélez Jaramillo, mientras su hermano Juan Carlos Pulido se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Bogotá. El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo en los juzgados de Palo Quemado la audiencia de acusación por los delitos de estafa y concierto para delinquir.
Así nos recibió Juan Carlos Pulido. Hola, ¿cómo está? Un saludo muy especial. Juan Carlos, ¿qué sabe de su hermano? Se va a entregar. De su hermano Oscar Pulido. ¿Cuál? Su hermano. ¿Quién es usted? Periodista de Caracol Televisión. ¿Caracol Televisión? Ah, pero eso es un medio parcializado. Pero cuéntanos. Los otros 7 capturados están detenidos en la cárcel distrital de Bogotá y aceptaron hacer un preacuerdo con la Fiscalía para entregar más detalles de la manera en la cual engañaban a sus clientes. Preacuerdo al cual no se adhirió Juan Carlos Pulido. Esta organización tiene claro que gracias a la denuncia de Séptimo Día es que están detenidos sus integrantes. Esta fue la reacción que tomaron los familiares de quienes hoy están detenidos cuando vieron las cámaras de Séptimo Día. Buenas, ¿tienen algo que decirle a esta persona? Para ellos no fueron suficientes los golpes, por eso hasta agua le tiraron a los equipos de grabación. Dios es el único. Dios es el único. ¿Qué es eso? Mire, Dios es el único. Pero pese a esto, Séptimo Día seguirá denunciando para evitar más víctimas como ellos. Y definitivamente el programa ayuda mucho porque uno tiene como un respaldo y de alguna manera se ejerce una presión para que la justicia se encamine en el proceso que debe encaminarse para lograr resultados. Según los investigadores, Oscar Pulido o Gabriel Alejandro Vélez Jaramillo, como ahora se hace llamar, estaría fuera del país. Por su parte, no solo la Fiscalía, sino la Superintendencia de Industria y Comercio están velando porque sus víctimas sean resarcidas. Seguiremos pendientes de este caso. En mayo de este año, ustedes conocieron la historia del atroz crimen de Rosemary Castellón, una menor de 16 años que fue asesinada por un preso que se encontraba en permiso de las 72 horas. Ustedes vieron que expertos aseguran que cuando se concede este tipo de beneficio a personas peligrosas y que han cometido delitos graves, las consecuencias podrían ser fatales. Elbert James Melchor estaba condenado por homicidio y violación a varias mujeres. Sin embargo, un juez le otorgó el permiso porque se suponía ya estaba resocializado, algo que para muchos es casi imposible en Colombia. Melchor fue capturado meses después y hoy Diego Bauque nos cuenta el desenlace de esta investigación. Rosemary era una persona muy linda entre la familia y especialmente conmigo. Siempre estuvo pendiente con su estudio, nunca nos perdió un año. Me levantaba, yo la veía destapadita, la tapaba. Ya no tenemos a quién traerle el café en leche para que darle a ella, para que tomara antes de irse a bañar. El 26 de febrero de 2019, Rosemary Castellón, de 16 años, salió de su colegio en las afueras de Ibagué, pero no retornó a la casa de sus papás, Salvador Castellón y Concepción Echeverry. Cuando la veo a ella, es muy horrible. Yo me tiré a quitarle una tula que le puso ahí. De pronto está desmayado, inconsciente la niña, ayúdenla. Y dijeron, no, ella está muerta. Ya tenía sus manos moradas, apretándolas. Estaba vuelta una nada. Le quitaba toda su ropa, la había dejado desnuda. El cuerpo de la niña se encontraba en este sitio, acostada, de medio lado. Encontramos también aquí en el lugar los útiles. Él es el coronel Nicolás Carmen, en ese entonces comandante de la policía de Ibagué. La persona que cometió el hecho se quitó los cordones y la asfixió mecánicamente. Ese mismo día, Cruz y Quintero recogieron los videos de las cámaras del sector. Presten atención. Observen a este hombre de chaleco gris y camiseta blanca. A la 1:35 de la tarde, camina rumbo al lugar en donde fue asesinada Rosemary. ¿Tendrá algo que ver? 4 minutos después, a la 1:39, Rosemary, aquí con su uniforme escolar, también es captada por la misma cámara. Va rumbo a su casa, ubicada a unos 600 metros de este lugar. 20 minutos después, a las 2:39 de la tarde, el hombre del chaleco gris y pantalón oscuro reaparece en cámara, ahora de salida y rumbo a la carretera principal. Aunque el video no permite tener un acercamiento de su cara, sí deja ver que es trigueño, de estatura media y delgado.
Según las cámaras, estuvo en la zona un poco más de una hora, desde la 1:35 de la tarde hasta las 2:39. ¿Quién era este hombre? Establecimos perfectamente que no se trataba ni de un vecino, ni de un trabajador, ni un familiar. Sabíamos de que ya era una persona ajena. Fíjense bien allá. Eso que ustedes ven allá, esa estructura es la cárcel de Picaleña, que queda a unos 10 minutos de Ibagué. Pues bien, uno de esos investigadores se fue hasta la cárcel y le dieron esta noticia. Ese día, el día en que murió la niña Rosemary, no había habido ninguna fuga, pero sí, y préstenle atención a esta cifra, se habían ido de permiso, de descanso para sus casas 275 presos, que se supone que están resocializados y tienen permiso de 72 horas para ir a sus casas muy felices y luego regresar a prisión. ¿Será que uno de esos 275 presidiarios era el asesino de la niña Rosemary? Ya cuando va cumpliendo ciertas partes de la cantidad de la pena, empieza a gozar de 72 horas de permiso. Y efectivamente, la persona que ingresó a la trocha es la misma que salió de la cárcel con ese beneficio de 72 horas. En la cárcel les informaron cómo se llamaba el hombre del video. Elber James Melchor Bañón. Esta es la foto de Elber James Melchor. ¿Por qué estaba en prisión? Por homicidio, acceso carnal violento, feminicidio agravado y todas estas conductas que se presentaron en la ciudad de Pereira. La policía actuó de inmediato y en menos de 72 horas lo recapturó. Delito, acceso carnal violento agravado, feminicidio agravado y tortura agravada. No creo que una persona que ha matado ya tanto, ha hecho tanto daño, se vaya a salir a la sociedad con que ya está bien. Yo esa mentira no me la creo. La realidad indica y señala de que es muy difícil que una persona de estas logre una resocialización genuina y auténtica. Que le pongan atención a una persona que ya ha matado, ha violado, no debería tener más sino condena o la pena de muerte o cadena perpetua para que nunca más vuelvan a hacer maldad. Porque una persona que ya ha hecho tanta maldad, por más que lo tengan en una cárcel, le den cursos, le den enseñanzas, yo sé que ellos no van a cambiar. Después de nuestra investigación, Elber James Melchor fue llevado a juicio. Ahí, la fiscalía y la policía destaparon las pruebas contra él. Leonel Cruz es el jefe del grupo de homicidios de Ibagué. Pruebas técnicas, tales como los videos recolectados en la investigación, la prueba que se hizo de ADN. También obtuvimos los testimonios de las personas de la cárcel, de internos, de personal del IMPEC y también las anotaciones antecedentes que tenía personas sentencia por el mismo delito. Luego de eso, fue condenado a la máxima pena en Colombia. 60 años por el delito de feminicidio agravado y acto abusivo y también le fue imputado el delito de tortura. Nosotros recibimos la condena bien, porque bueno, lo condenaron a los 60 años y ya él está preso, condenado, pero digo que hasta ahí llegan las cosas. Así lo condenen 100 años, mi hija no va a volver a salir. No, pues ahí como sea lo encierran y lo llevan allá a engordar y feliz porque allá está comiendo y durmiendo gratis. Y antes le pagan porque mató a la niña y eso así. Y ella ya no nos la van a devolver, entonces no. Es muy cruel, porque nosotros la recordamos todos los días, día a día, noche tras noche, su forma de ser ella, porque ella era muy apegada a todos, pero le iba mucho conmigo, ella era pendiente de lo que yo hacía, porque era un angelito que ella no, todos los días tiene un recuerdo uno especial de ella. Aunque para la familia de Rosemary por fin se hizo justicia, nada les devolverá a su hija. Sin embargo, esperan que el sistema de justicia replantee la severidad de las penas en estos casos de personas que para ellos nunca se resocializarán. Pueden opinar ahora a través del hashtag numeral ¿Qué pasó con? No se vayan. De todo corazón, un agradecimiento muy especial a el programa de Séptimo Día del canal Caracol, que milagrosamente llegó a mi casa
y que hoy, gracias a ustedes, mi vida y la de mi hijo ha cambiado. Cada vez los colombianos están buscando nuevas alternativas de negocios. Incluso alquilan sus carros particulares para tener ingresos extra. Pero en febrero de 2019, Séptimo Día dejó al descubierto una nueva modalidad de engaño. Decenas de personas decían que confiaron en A&A Rentacar para que le administrara su vehículo y cuando se dieron cuenta, su carro había sido vendido. El reto para quienes dicen ser víctimas no era solamente hacer justicia, sino recuperar sus carros, que en la mayoría aún los estaban pagando. ¿Será que Andrés Castillo, quien denunció a esta empresa, logró tener su carro de vuelta? Angélica Barrera nos cuenta qué pasó después de nuestra transmisión. El 7 de febrero de 2019, conocimos en Séptimo Día una modalidad de engaño cada vez más común entre quienes tienen carro particular y buscan un ingreso adicional arrendando su vehículo, como lo hizo en Cali Andrés Castillo, con este Spark GT modelo 2013. Recordemos que él le entregó las llaves del carro y documentación completa a A&A Rentacar, la empresa con la que firmó el contrato en 2018. Y cuyos representantes legales y creadores de la empresa eran Alex Gutiérrez y Alexander Salas. A cambio de eso, recibiría mensualmente más o menos 1.300.000 pesos y otros beneficios. Lo que prometían era que no te descontaban absolutamente nada, así tuviera pico y placa, lo que fuera. O sea, era algo muy flexible y era bueno. A&A Rentacar se encargaría de administrar el vehículo y alquilarlo a turistas o funcionarios públicos de diferentes zonas del país. Ellos tienen un contrato con la gobernación de Nariño. Ellos le llevarían los vehículos a alguien allá, o sea, algún funcionario. Andrés le había puesto GPS al carro y al rastrearlo se dio cuenta que nunca llegó a tierra nariñense. Se movía dentro de Balboa. Un municipio de Cauca que se ha caracterizado históricamente por tener presencia de guerrillas. Algo que se le hizo raro a Andrés inicialmente, pero como le estaban pagando, pues no se preocupó. Solo hasta noviembre de 2018. Empezaron a quedar mal con lo del dinero, ¿ya? Me decían, no, hay un problema con las cuentas. Pero entonces yo al ver que como que ya me estaba mamando mucho gallo y todo estaba alargando, yo dije, no, yo voy por mi carro. Entonces ahí fue hasta donde fui, hasta Balboa. Estaba en la casa de Guillermo Fernández. Él es concejal del municipio de Balboa, Cauca. Fernández le dijo que él no había arrendado su carro, sino que lo había comprado. Que él era el dueño del vehículo y que por eso no se lo iba a devolver. De ahí fue donde yo como que me empecé como a preocupar bastante ahí, un poco más de lo que ya estaba. Pero en esta situación de Andrés estaban más de 20 personas, quienes descubrieron que A&A Rentacar, la empresa en la que habían confiado para arrendar sus carros, en realidad los estaban vendiendo sin papeles bajo la fachada de supuestos remates. Y los que decían ser sus nuevos dueños, pues se negaban a entregarlos. Decidieron meterlos en una bodega y quitarle GPS pues, para que la gente no supiera dónde estaban, para que no siguieran yendo a reclamar los vehículos. Durante la investigación, en febrero de 2019, Séptimo Día ubicó en Balboa algunos vehículos y con ayuda de las autoridades se recuperaron, como en el caso de Gloria López. Mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Séptimo Día. ¿Usted es consciente que el carro que usted tiene, el que ha manejado, es un carro que no es suyo? Otros fueron y no lo vendieron. Es mala fe porque usted me estaba pidiendo plata. Usted debió haber entregado el carro. Eso. Pero entonces, ¿usted lo hubiera entregado si no le hubiera dado plata? Todo el vehículo. Lo pueden llevar. Pero en el caso de Andrés fue más difícil. El concejal Guillermo Fernández nunca sacó el carro de donde lo tenía guardado. ¿Usted compró un carro sin documentos? Exactamente, un carro usted lo negocia sin documentos. Esos eran supuestamente carros de remate. ¿Y usted entregaría ese vehículo con la orden correspondiente, me imagino? Sí, claro. Sin embargo, usted no lo ha entregado. No los hemos entregado todavía porque tenemos un abogado que hizo la demanda colectiva. Entonces el abogado está dando los parámetros. Ahora ustedes sabrán qué pasó con su historia. Cuando Séptimo Día tomó el contacto con este señor, tuvo a bien una semana después de la entrevista que le hicieron poder entregarme el vehículo. Apenas él lo entregó, la fiscalía me llamó, me contactaron, firmamos un acta en Pasto y pues me lo entregaron de una. Dice que cuando recuperó el carro, este no estaba en el mejor estado. Varias averías,
pero pues definitivamente pues me ayudó mucho porque yo tenía una deuda, todavía estaba pagando ese vehículo, sí, y pues de perder un poco de plata, 1 o 2 millones en el arreglo que le hice, pues a perder los 24 que costaba, pues no fue nada, pues. Quien perdió su dinero fue el concejal Guillermo Fernández, pues a él nadie le respondió por la compra del carro, pero tenía que entregarlo para no cometer un delito que se llama receptación, que es tener algo hurtado en su poder. ¿Y esa investigación sigue abierta en la Fiscalía? Sí, hace aproximadamente un mes y algo me contactaron nuevamente desde la Fiscalía para poder ampliar pues un poco la historia. Proceso penal por estafa que se lleva en contra de Alexander Salas, Alexander Gutiérrez, Diego Paul y Giovanni Solarte, quienes se están defendiendo en libertad. Cerraron sus oficinas y no responden los teléfonos. Muy agradecido con ustedes y gracias a Séptimo Día pues, por escucharnos y ayudarnos a toda la gente, que estas personas pues, que ahora cayeron y que están esperando pues, qué dice la Fiscalía. Lo que le quedó claro también a Castillo después del programa es que en Colombia está prohibido arrendar carros particulares para este tipo de negocios. Definitivamente ya quedé curado con ese tema, ya ahora estoy como en otras cosas, en otro tipo de negocios para buscar otros ingresos. Ahora solo lo utiliza para temas personales. Y muy agradecido con Séptimo Día pues, por el apoyo brindado y su tiempo y todos sus medios pues, para poder tener este final feliz. Las investigaciones continúan. La Fiscalía actualmente está a la espera de la recuperación de los vehículos hallados en Cauca y Nariño para saber si pertenecen a otras víctimas que reportaron esta modalidad de engaño. El 29 de septiembre del año pasado, ustedes se conmovieron con la historia de Manuel Vallejo, un joven de 28 años que sufrió un accidente practicando un reto extremo llamado Gravity Bike. Él, al igual que muchos jóvenes, realizan esta actividad con el fin de grabarse con sus celulares y conseguir más seguidores en sus redes sociales. Emanuel tuvo un dramático accidente y está en un estado casi vegetativo. Su mamá, Gladys Morales, una cantante paisa, quedó destrozada. Después de la emisión de la historia de Diego Bauque, muchos colombianos se solidarizaron con la lucha diaria de Gladys. Gloria Patricia Morales vive en La Ceja, Antioquia. Sostiene a su familia cantando. Protege tu vida y la de los demás. Escúchame ahora y lo agradecerás. Una tarde de abril de 2013, cuando finalizó una de sus presentaciones, un bombero la llamó. Acabamos de recoger un joven. Quizás ese muchacho va a perder la vida para que vaya y lo reconozca. Emanuel también era un practicante habitual del reto de la bicicleta. ¿Con qué lesiones quedó Emanuel para toda la vida, señora Gloria? Es un trauma intracraneal severo, con secuelas neuropsiquiátricas, motoras y cognitivas. ¿Cómo se accidentó su hijo? Impactó contra un poste por sacarle el cuerpo a una volqueta. La bicicleta, pues como no tenía frenos, me imagino que se le descontroló y era una vía pendiente, era una curva. ¿Cómo fue tu accidente? ¿Ibas en qué? En una bicicleta. En una bicicleta. En una bajada. Una curva. En una curva. Mi hijo en ese momento se mueve un poco en la cama, las palabras se le quedan y yo solamente soy la que le entiendo, o sea, soy como la traductora. Un huecote en la cabecita. En el cerebro. Y eso no es todo. Cada mes, Gloria debe rebuscarse casi 1 millón de pesos para pagar el alquiler de esta cama, las medicinas, las citas con los especialistas o la luz que se triplicó por este aparato de oxígeno. Las consecuencias de haber hecho este reto es que mi hijo quedó postrado en cama para toda la vida. Quiero hoy tocar de pronto las fibras de su corazón y pedirles de todo corazón, si alguien tiene la posibilidad de donarnos una cama eléctrica, porque de verdad que la necesitamos mucho. Yo soy una mamá cabeza de hogar. Él lo único que puede hacer es tomarse un juguito con la mano
izquierda. Con su entrevista, esta cantante busca generar diálogo entre padres e hijos sobre este tema. Ahora y por siempre serás mi bebé. Y con la canción que compuso, intenta conmover corazones para que su tragedia no la padezcan otros adolescentes que suelen seguir retos que se mueven en las redes. Que soy tu mamá, la que sigue a tu lado. Yo seré tus manos, tus pies. A las 10 de la noche de ese 29 de septiembre, tan pronto terminó la emisión del programa, Mi teléfono a reventar, las llamadas fueron infinitas. Recibí llamadas y mensajes hasta las 3 de la mañana. Tanto así que mi teléfono colapsó. Se comunicaron con nosotros personas de Inglaterra, de Boston, de California, de Miami, de los Estados Unidos, de San Francisco. Y muchas personas de aquí, de diferentes departamentos de Colombia. y entre esas llamadas y mensajes, varios le ofrecieron el regalo más anhelado. Y así se despidió de la vieja cama y recibió esta para su hijo. Ahora yo les voy a mostrar cómo ayuda esta cama a mi hijo. Le voy a empezar a subir los pies. Esto va permitiendo que la circulación en él se active, porque él es una persona que está postrada en cama totalmente. Lo voy a subir para sentarlo. Bueno, él ya ahí me queda sentado y ya me dispongo para darle los alimentos. La solidaridad colombiana también la sintió de esta manera. Recibimos ayudas de insumos médicos que no son propiciados por la EPS. Dentro de ellos están los guantes. Hemos recibido las cremas para el cuerpo, que son las cremas de hidratación, y las cremas antiescaras. También hemos recibido complementos vitamínicos. También hemos recibido los pañitos húmedos, que son básicamente para la limpieza. De todo corazón, un agradecimiento muy especial a el programa de Séptimo Día del canal Caracol, que milagrosamente llegó a mi casa y que hoy, gracias a ustedes, mi vida y la de mi hijo ha cambiado, porque las bendiciones han sido infinitas. Las ayudas han sido ayudas incontables. Son mensajes de aliento que me impulsan a seguir con esta lucha, que no es fácil. Yo seré tus manos, tus pies y tu apoyo constante. Ya no temas, mi niño, yo te cuidaré. Aquí estoy, soy tu mamá, la que sigue a tu lado. Yo seré tus manos, tus pies y tu apoyo constante. Ya no temas, mi niño, jamás el mundo podrá arrancarte nunca de mi ser. Gladys les da infinitas gracias a todas aquellas personas que le han ayudado a que el dolor que siente todos los días por su hijo no sea tan duro, y pide a todos los jóvenes aprender una lección de su dramática experiencia. Ya regresamos. Agradecerles a ustedes y a Caracol Televisión y a Séptimo Día. Yo me siento ahora muy contento porque me solucionaron ese problema. En noviembre del año pasado conocimos una de las investigaciones que más demostraban cómo el bolsillo de los colombianos se podría ver afectado por la astucia de los suplantadores, que incluso han logrado burlar la seguridad bancaria y permear a una institución del Estado como la Registraduría.
La historia de Don Abel Espinosa indignó a los colombianos al saber que por culpa de una suplantación pagaría 1 millón de pesos mensuales durante 8 años por una deuda que nunca solicitó. ¿Qué pasó después de la emisión de nuestro programa? Angélica Barrera se los contará. La historia de suplantación bancaria que afecta el bolsillo de muchos colombianos como el de Abel Espinosa, este hombre de 74 años que conocimos en noviembre pasado, conmovió a más de un colombiano. Uno tanto fregase para otros venir a su plaza de lo que uno ha trabajado. César Espinosa se refiere al Banco Avevillas, el mismo en el que unos delincuentes burlaron la seguridad del banco y a nombre de Don Abel sacaron un crédito de 42 millones de pesos. Me están descontando 1.021.000 pesos y al fin de mes ya estoy líquido. Toda la noche pensando en eso, los días me la paso en eso. Que yo, ¿cómo hago para pagar eso? Y seguiría siendo así durante muchos meses más. Y lo sacaron a 96 cotas. Voy a durar 8 años pagando a otro lo que yo nunca he sacado, ni he firmado, ni nada. Toda la vida mi papá va a seguir pagando un crédito que nunca solicitó. Por más que él trató de demostrarle al banco que no sacó el crédito, Avevillas insistía que él era el deudor y le seguían descontando. Pero ¿cómo podía el banco creerle al delincuente que Don Abel era el titular del millonario crédito?, se preguntaba. Pues Séptimo Día pudo establecer que el hábil suplantador habría contado con la ayuda de un funcionario de la registraduría para entregar un duplicado de cédula original a nombre de Abel Espinosa. ¿Hay funcionarios de la registraduría que estarían ligados a estas bandas delincuenciales? Si hay un evento de corrupción, puede haber un interés particular, un provecho de parte de estafadores, de bandas criminales que pueden estar utilizando funcionarios que permiten esto para cometer delitos. De hecho, Alfredo Posada, registrador delegado, confirmó que en el caso de la entrega del duplicado de la cédula de Don Abel hubo irregularidades y que el funcionario está siendo investigado por estos hechos. Lo que más le afectaba a Don Abel no era solamente la suplantación, sino que el banco le siguiera descontando aún cuando la fiscalía le solicitaba a Avevillas que frenara el cobro. Y eso que Avevillas tenía conocimiento que una banda organizada actuaba de la manera en la que Don Abel denunciaba. Eso se lo contó un mismo funcionario del banco, como quedó registrado en esta cámara. Y esa plática no le preocupa que eso de la... Que no están, es que yo fui el que hice eso y que yo fui el que hice eso. No, es que si eso no es de cámara, eso es de todo que dice que se muere. Es que Don Abel, esa situación que usted vivió no ha sido la única persona que ha vivido. Eso es una banda que hay que saca las cédulas originales de la registraduría. Pero durante más de un año el banco le cobraba mes a mes injustamente la deuda. Le habían descontado más de 12 millones de pesos a Don Abel de su pensión y oficialmente no le aceptaron a Don Abel que había sido suplantado. Pero cuando Avevillas vio por Séptimo Día la cadena de errores que se habían cometido con este pensionado, su historia cambió. Esto fue lo que pasó 3 días después de la emisión del programa. Y de pronto ya me llegó una carta de la superintendencia bancaria que me presentara al banco Avevillas. Y yo me fui con mi hijo allá y me presenté y... Era el momento que tanto estaba esperando Don Abel. Tenía el cheque listo que para que me iba a devolver la plata que me habían descontado y que con pensiones ya no me iba a seguir descontando. Y el banco aceptó que sí había un fraude y conciliamos con el banco. ¿Y le devolvieron su plata? Sí, pues claro. Eso fue inmediato que así solucionaron el problema. Aparte del dinero que le descontaron, ¿le reconocieron algo más por la afectación que se causó? Yo pedí que me dieran una bonificación de mis intereses y todo lo que gastos que había tenido. Y ellos me dieron 2 millones de pesos adicionales. El Banco Avevillas no solo devolvió el dinero e indemnizó, sino que además este banco dice estar presto a ayudar a las autoridades para identificar en dónde más tienen tentáculos las bandas delincuenciales que suplantaron a Don Abel. Agradecerles a ustedes y a Caracol Televisión y a Séptimo Día. Yo me siento ahora muy contento porque me solucionaron ese problema. Ya me llega
al menos mi pensión completa. Recuerde que si usted ha sido víctima de suplantación bancaria, puede poner la queja en la Superintendencia Financiera, quienes se encargarán de pedir explicaciones a las entidades bancarias para identificar la responsabilidad en el fraude. Además, podrá denunciar su caso en la Fiscalía y así lograr recuperar su dinero como don Abel. En marzo de 2015, ustedes conocieron en Séptimo Día la historia de Yasmín Cataño, una joven paisa que llegó a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Recordemos que en junio de 2013 apareció muerta en su apartamento en Bradenton, la Florida. Las autoridades confirmaron que el responsable de su asesinato fue su exnovio Andrés Collazos, un joven norteamericano de origen colombiano. Sin embargo, dar con su paradero se convirtió en todo un desafío para las autoridades. Solo hasta julio del 2017, Collazos fue capturado. Pero la familia de Yasmín esperaba ansiosa una noticia que por fin conocieron hace unos meses. Laura Hincapié nos cuenta qué ha pasado desde entonces. Yasmín Cataño siempre soñó con un mejor futuro para ella y su familia. Un anhelo que la llevó a emigrar a Estados Unidos. Su hermana Olga Cataño la recuerda como una mujer muy emprendedora. Muy buena amiga, muy buena hermana, era pendiente pues como de todo. La joven paisa logró establecerse en Bradenton, un pueblo de la Florida donde consiguió un trabajo en una corte. Era una fuerte trabajadora, era inteligente, se apoderaba de los procesos. La jueza Christine Klein era su jefe. Trabajaba con abogados, con clientes. Ella ponía todas las piezas juntas. Era muy valiente. A pesar de haber terminado su matrimonio con el padre de sus 2 hijos, en noviembre del 2011, la joven vivía una nueva historia de amor con Andrés Collazos, un joven americano de origen colombiano. Era un galán, que era de esos que le abrían la puerta, de esos que le llevaban rosas, entonces él la conquistó fue como con todos esos detalles. Andrés trabajaba en un hospital y era voluntario de los bomberos de Bradenton. Pero tras 1 año y medio de relación, el joven empezó a mostrar otra faceta. Al tipo le gustaba la violencia o imponía cosas como... Entonces ella prefería como callar o seguir ahí. Por esa razón, en mayo del 2013, Yasmín decidió terminar su relación con Andrés Collazos. Sin embargo, tan solo un mes después, la joven apareció muerta en su apartamento, con múltiples golpes en todo el cuerpo. Tras la declaración de algunos testigos, la policía sospechó de inmediato de Andrés Collazos y cuando lo buscaron no apareció ni en su casa ni en su lugar de trabajo. Había escapado. Fue ahí cuando las piezas comenzaron a encajar. Entonces concluimos que fue él quien cometió el asesinato. El detective John Kenny encontró el vehículo de Andrés Collazos abandonado en el aeropuerto de Bradenton, en Florida, y pudo confirmar que había huido a Colombia solo horas después del crimen. Creemos que puede estar en Cali, donde tiene familia. Es el área donde sería obvio que estuviera. Y esperamos que con contactos policiales podamos localizarlo a él. Pero su búsqueda se convirtió en todo un desafío para las autoridades. En septiembre del 2013, la policía colombiana estuvo cerca. Collazos había sido detenido por exceso de velocidad en una vía cercana a la ciudad de Cali. Sin embargo, no fue capturado porque no había una orden de arresto en su contra. No se explica a uno por qué pasan esas cosas sabiendo que él tiene una orden de captura. Solo 2 años después, a mediados del 2017, las autoridades hallaron una pista clave. Habían fuentes que le estaban diciendo tanto al FBI como a la policía colombiana cuáles eran los sitios posibles de donde se estaba escondiendo. El general Jorge Luis Vargas, director de la DIJÍN para esa época, lideró la búsqueda de Andrés Collazos. Y nos indican que muy probablemente había viajado hacia Venezuela. Fue entonces cuando un grupo conformado por policías de la DIJÍN en Colombia y del FBI en Estados Unidos logró ubicar a Collazos en Islas Margarita, donde se escondía hacía varios meses. Contamos con la colaboración de las autoridades de Venezuela a través de Interpol, pero también a través de las oficinas judiciales de los Estados Unidos. Su captura se logró el 25 de julio del 2017,
4 años después del asesinato de la joven Yasmín Cataño, de 27 años. ¿Se logró evidenciar, general, que Andrés Collazos ya tenía otra vida o tenía una nueva fachada en Venezuela? Estaba en el estado de Nueva Esparta, ejercía como cirujano, había cambiado su apariencia física, la cara, con barba, había formado una relación con todos estos datos falsos que había creado. Al conocer la noticia de la captura de Collazos, el padre de Yasmín, Gustavo Cataño, por fin sintió algo de paz. Un alivio de que ya no va a seguir haciendo más mal en la calle. Estamos muy agradecidos. Gracias al programa de Séptimo Día, porque esto fue visto por gente del mundo entero, porque inclusive gente del extranjero se comunicó con nosotros sobre el programa y que tenía interés en ayudar con la captura. Andrés Collazos fue detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos pidieron que pagara su condena en este país, donde se había cometido el crimen de Yasmín Cataño. Un deseo que también tenía la familia y que se pudo cumplir el 27 de marzo del año pasado, cuando Andrés Collazos finalmente fue enviado a las autoridades de Estados Unidos. Nos sentimos más tranquilos como familia con la extradición. Olga solo espera que el señalado asesino de su hermana tenga una condena ejemplar. Sabemos que la justicia de Estados Unidos es más, digámoslo así, como más equitativa que la de justicia de Colombia. Andrés Collazos compareció ante la Corte Judicial del Circuito 12 de Florida por el cargo de asesinato en segundo grado con arma de fuego. Actualmente se lleva a cabo el juicio en su contra y lo más probable es que sea condenado a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia Yasmín Cataño. Tú pensaba ir al juicio de él, piensa llevar una foto de ella y cuando lo veas, abrirle la foto nomás, sin palabras. Ver a Andrés Collazos condenado también era el deseo de la madre de Yasmín. Sin embargo, Gloria Cataño falleció en septiembre del año pasado. Ha sido un tiempo muy difícil porque también falleció mi madre a causa, pues yo creo que de ese dolor, porque es un sentimiento que para una madre es muy difícil, entonces ya no es una pena, sino que ya son 2 penas. Una familia destruida, con el único consuelo de que el responsable de su dolor pase el resto de sus días en una cárcel. Después de la extradición, la familia de Yasmín espera que la justicia de Estados Unidos le otorgue una condena ejemplar a Andrés Collazos por el cruel asesinato de la joven paisa. Séptimo Día estará pendiente de este juicio. Ahora un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo en Séptimo Día. Juan Bernardo Mejía era un joven lleno de vida. Hola, mi nombre es Juan Bernardo Mejía Flomi, tengo 24 años y soy de Ibagué. Una persona trabajadora, responsable, muy caballeroso. Pero una noche un grupo de jóvenes le hicieron esto. Con toda la sevicia del caso lo golpean con ladrillos y con guaduas. Y en la cabeza, como si fuera en la cabeza un balón de fútbol. Mira cómo lo dejaron. A Juanito trataron de matarlo. Sin embargo, la justicia decidió negociar con los acusados y bajar el delito de tentativa de homicidio a lesiones personales. No fue lesiones personales porque a mi hermano no le partieron un tabique, a mi hermano no le partieron un brazo o una pierna, ¿no? A mi hermano le fracturaron el cráneo, le dañaron el cerebro. Un cuestionado fallo judicial porque hace 5 años Juan Bernardo está así. Pero ¿por qué en Colombia lo que para muchos es un intento de homicidio termina en una negociación por un delito menor como lesiones personales? Es una práctica además muy siniestra por parte de la Fiscalía. La mejor fórmula para terminar anticipadamente un proceso es degradar el delito y que se vuelva atractivo para el acusado. ¿Hay un afán por descongestionar la justicia y salir como rápido de los casos? Sí. En algunos fiscales uno puede advertir el deseo excesivo de deshacerse del proceso. Eso puede estar llevando a algunos fiscales a hacer estas negociaciones que no consultan el valor de la justicia. ¿Y qué responden los señalados de condenar a Juan Bernardo a esta cama de por vida?
Soy Laura Hincapié y el próximo domingo los invito a conocer un caso que estaría retando la capacidad de la justicia de equilibrar su balanza entre negociación y castigo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV. Nosotros los vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.